le vamos a presentar el tema de proceso de conformado de metales, que es un análisis de conformado de metales con ejemplos prácticos y teóricos. Pues este equipo está conformado por Velázquez Villanueva y Mendiola Gutiérrez. Como introducción tenemos el conformado de metales, que es un proceso fundamental en la ingeniería, la cual nos permite transformar los metales en formas y dimensiones específicas para su uso en diversas aplicaciones industriales. Esta presentación más que nada hablará sobre 8 procesos en específico. Tenemos algunas imágenes de referencias con las cuales lo podemos explicar un poco mejor. Y de aquí comenzamos con nuestro tema. Empezamos con el marco teórico y pues definamos el conformado de metales. Más que nada, el conformado de metales es un conjunto de procesos mediante los cuales se moldean y transforman metales en formas útiles sin alterar significativamente su volumen. Estos procesos pueden ser en frío o en caliente dependiendo de la temperatura a la que se realizan. También contamos con la importancia en la industria, ya que es muy importante el conformado de metales, ya que radica en su capacidad para crear piezas con alta precisión y resistencia, esenciales en la fabricación de componentes para la industria automotriz, aeroespacial, de maquinaria, entre otras. Seguido de las propiedades de los metales, las propiedades de los metales que afectan el conformado incluyen la ductilidad, la tenacidad, el límite elástico y la dureza. La ductilidad, por ejemplo, permite que los metales se deformen sin romperse, como lo vimos en prácticas del semestre anterior, lo que es crucial en procesos como el laminado y el forjado. Como procesos térmicos y mecánicos, los procesos térmicos y mecánicos involucrados en el conformado de materiales, de metales, incluyen el calentamiento para mejorar la maleabilidad y el uso de herramientas y prensas para aplicar fuerzas que moldean los metales. Ejemplo de estos son los procesos de forjado en caliente y el laminado en frío. Pasaremos a decir los tipos de conformado de los metales. Comenzando por el laminado. Es un proceso en el cual se reduce el grosor de un material al pasarlo a través de rodillos, como, como lo vimos en clase en algunos videos en las que se usa para hacer láminas más delgadas al reducir sus grosores, el cual este método se utiliza para producir láminas y placas de metal y es esencial en la fabricación de piezas de gran tamaño con buena calidad superficial. Como se puede ver en la imagen, son diferentes pasos. Entonces tenemos en la parte izquierda superior placas gruesas y delgadas y se meten en los rodillos, se puede decir, y pasan a placas. Tenemos el horno de recalentamiento y de ahí son los lingotes o palanquillas. Aquí pasa a estación de laminación y se dividen en tres: los tubos, los perfiles estructurales y barras y alambrones. En la parte del centro tenemos pliegos, flejes, que son ejemplos de lo que se puede producir. Se tiene el área de laminado en caliente y pues pliegos y los flejes. El área de lubricación, que son flejes de lubricados. Después tenemos laminado en frío y sus flejes y pliegos. Por último, tratamiento de acabados en caliente. Continuamos con el forjado. El forjado es un proceso que implica dar una forma a un metal mediante la aplicación de fuerzas mediante martillos o prensas. Este método mejora las propiedades mecánicas del material, produciendo piezas con alta resistencia y durabilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos en los cuales les damos forma mm, con sus piezas, las cuales son el dado superior, el trabajo que estamos dando, y el dado inferior. Tenemos para darles varios tipos de forma. Continuando con el siguiente. Tenemos la extrusión. La extrusión es un método en el que el material se fuerza a pasar a través de un troquel para crear un perfil con sección transversal uniforme. Este proceso es común en la producción de tubos, barras y perfiles de aluminio y otros metales,
como se observa en la imagen, empieza por la tolva y los pellets, que son piezas chiquitas del material, tornillos, motor que compone la máquina, los calentadores que van a calentar el material, su cañón, que es por donde pasa pues, todo el trayecto del material y todo el material caliente, las termocuplas, el plástico fundido, el cabezal formador y por último el extrudado. De aquí continuamos con el estampado. El estampado consiste en la creación de formas en un metal utilizando una prensa que aplica fuerza en un troquel. Este proceso es eficiente para la producción en serie de piezas como componentes automotrices y electrodomésticos. Aquí empezamos con el primer paso, el cual es el prelavado, donde tiene aplicaciones de proceso. Aquí aplicamos el refrigerante, tenemos la hojalata, la limpieza del fieltro del rodillo y luego contamos con el segundo paso, el cual consiste en la prensa de estampación, las aplicaciones hidráulicas. Aquí tenemos pues ahora sí que donde lo realizamos, tenemos el cilindro hidráulico, el carnero, tenemos el plato, entre el carnero y el plato es donde se ejerce este estampado. Y luego de aquí ya continuamos con la capucha, que es como nuestro resultado del estampado. Después tenemos el doblez. El doblado es un proceso que implica la deformación de un metal en ángulos específicos sin romperlo. Se utiliza comúnmente en la fabricación de estructuras y componentes metálicos, permitiendo crear forma y resistencia. Como se observa en la imagen, se tiene la hoja y el punzón, que es lo que con la cual se le va a aplicar presión para que le dé el ángulo, ya sea de 90 o 45. En este caso es matriz en V. Se tiene el doblado o flexión de aire y en el lado derecho se tiene el prensado inferior o golpear al fondo. De aquí continuamos con el corte, el cual consiste en un proceso de separación de metales utilizando herramientas como sierras, láser o corte plasma. Este método es fundamental en la preparación de materiales para otros procesos de conformado. Aquí tenemos el ejemplo A, el cual está conformado de fresa frontal convencional. Luego contamos con el B, es fresado frontal parcial, el C, el cual es fresado terminal, el D, el cual es un fresado de perfiles, el E es un fresado de cavidades y el F, que es un prensado de contorno superficial. Estos los hemos estado utilizando en las prácticas que hemos realizado últimamente. Se utilizó en la pieza cuadrada, donde estuvimos realizando los agujeros con la máquina de fresadora con la que contamos en el laboratorio. De aquí continuamos con con la siguiente, la cual es el El moldeo, moldeo. el cual es un proceso que implica verter metal fundido en un molde para obtener piezas con formas complejas. Este método es especialmente útil en la fabricación de componentes con geometrías intricadas. Está el ejemplo de soplado, que en este caso es como las botellas de agua, como se hacen, en el cual se vierte en este caso plástico, el plástico líquido, y se infla para darle la forma de la botella. Otra es la compresión, que es que aquí se tiene lo que es el plástico y la carga del molde, que después se le aplica presión y calor a la parte del molde superior o macho contra la parte inferior o hembra y se cierra del molde. Y por último, la eyección de la pieza, que ya sale la pieza con su forma. Y por último, tenemos el molde por inyección. Este empieza por la extrusión, tobera de inyección, que son las partes de la máquina, el plástico líquido, que es el material del que se utilizó, su molde, su respectivo molde, y su pieza obtenida, que en ese ejemplo se puede ver como una tapa. De aquí continuamos con el matching.
o el mecanizado. El mecanizado es un proceso que utiliza herramientas de corte para eliminar material de bloque metálico, creando piezas con tolerancias precisas y acabados superficiales finos. Es ampliamente utilizado en la fabricación de componentes de maquinaria. Estos los hemos visto en clase, los vimos en este semestre y de hecho hemos trabajado en especial con el tornado cónico y el taladro todavía no lo hemos utilizado, pero son procesos que vamos a ir utilizando a lo largo de nuestra carrera y es importante conocerlos. Como conclusión, tenemos que el conformado de metales permite dar la forma a los materiales sin eliminar masa, aprovechando su ductibilidad y resistencia. En esta presentación se revisaron 8 procesos clave, los cuales constaron de laminado, extrusión, doblado, moldeo, forjado, estampado, corte y mecanizado, los cuales fueron explicados por mi compañero y por mí. Cada uno de estos procesos tienen aplicaciones específicas y se seleccionan según el tipo de metal, la forma deseada, el volumen de producción y las propiedades mecánicas requeridas. Juntos forman la base de la manufactura moderna, haciendo posible la creación de todos, desde la herramienta de automóviles, aviones y maquinaria industrial. Y pues esto es todo por nuestra parte. Esta fue nuestra presentación y concluimos con esto.